Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Esta es la tercera charla, gracias a Aurea, también a Andrés, las personas que nos ayudan con la plataforma de Zoom, ¿no? Eh, y con la presencia de mi querido amigo y colega Pablo Wright. Esta es la tercera charla eh, de la Cátedra de Pensamiento Incómodo. eh, y la primera, como saben, la persona con que dialogué fue Liliana Shapiro, una psicoanalista, profesora de la UBA. La segunda fue con José Tassat, eh, eh, que es profesor de la UNTREF, y que él conversó conmigo desde su perspectiva de Rodolfo Kusch, que es un gran conocedor y experto en la filosofía de Kusch. Y esta tercera conversaré con mi amigo, colega antropólogo, o sea, hemos compartido mucha antropología del campo de la religión y sociedad durante muchos años. eh, eh, y acabamos de hacer el cálculo de que somos amigos desde hace 31 años, ¿no? Y fue de Pablo que escuché por primera vez las expresiones copresencia y cocorporalidad, que me llamaron muchísimo la atención hasta hoy, en que nos tenemos que preguntar justamente eso, ¿no? ¿Es completa una comunicación sin copresencia y sin corporalidad, sin materialidad? Entonces, por este tema, ¿no? De una sociabilidad sin copresencia, recordé que hace mucho tiempo atrás, en los años, hace 25 años exactamente, cuando comenzaron los chat rooms, cuando se inventa la comunicación por medios virtuales, la conversación por medios virtuales, claro que hay que aclarar que sin imagen, o sea, con pura verbalidad, o sea, puramente verbal. eh, pero, o sea, ahí se da el primer paso hacia la no materialidad de la comunicación. En ese momento yo estaba en Estados Unidos y me llamó la atención, ¿no? que empezaban a existir estos que se llamaban chat rooms, ¿no? Que son lo que hoy se hace mediante las redes sociales. Se formaban grupos y la gente conversaba. Entonces, empecé a observar un chat room, o varios, mejor dicho, varios chat rooms de personas que conversaban sobre religión virtualmente. Y empecé a advertir que la conversación se volvía tremendamente violenta. O sea, las personas podían eliminarse sin problema, o sea, matarse sin problemas, como es posible hacer por este medio, o sea, solo bloquear a la persona y ella deja de existir en el horizonte de las presencias. Y empecé a indagar, y entonces escribí un texto que se llama La economía del deseo en el espacio virtual, observando esto. Y salieron algunas 2 o 3 cositas que son bastante cómicas. Por ejemplo, cuando llamé para conversar con el estudiante de una universidad holandesa que estaba haciendo la experiencia de llamar, de convocar a las personas para conversar de esa forma virtual, descubrieron ahí que las 2 convocatorias más fuertes eran para 2 temas, y los temas eran Biblia y pornografía. Entonces montaron 2 espacios de encuentro virtual, uno con imágenes pornográficas y el otro con fragmentos de la Biblia, y con eso llamaba a personas y podían hacer su observación, ¿no? De cómo funcionaba. Entonces, claro, lentamente me voy dando cuenta que independientemente del tema que se converse, hay un fenómeno de cómo es esa comunicación, qué promueve. Y quiero
terminar rápido porque está en el texto, pero decir que yo creo que ese es el primer momento en que me doy cuenta de la existencia de algo que hoy llamo pedagogía de la crueldad. O sea, cómo esas personas, se da una hipertrofia del yo, ¿no? Un yo narcísico, un yo del cual le envía a la tela sus enunciados y la tela le comprueba sus enunciados. Cuando hay cualquier problema en la confirmación de sus verdades, de sus certezas, ese yo se vuelve violento y elimina esa perturbación, elimina la diferencia, la discordancia. Entonces ahí hay como que casi una programación para no soportar al otro, ¿no? Para que el otro no forme parte con su incomodidad de nuestro horizonte de presencias. Entonces eso es lo que quiero decir en este texto. Y dicho esto, le presento aquí a Pablo Wright, gran etnólogo argentino, por muchos años dedicado a la etnología del pueblo Com, más recientemente a la etnología, a la etnografía del tránsito, un gran antropólogo. Y él va entonces a comentar desde sus experiencias, desde sus etnografías, desde lo que él ya ha pensado en conexión con este tema del cuerpo ausente. Él va a hacer el comentario y la exposición de esta noche. Te dejo la palabra, Pablo. Bueno, buenas noches a todas, todos, tudis. Bueno, estoy recopado con la invitación de Rita. Siempre conversamos cuando pudimos de un montón de cosas, de lo más personal a lo más cósmico, y siempre fue un puente del arco iris, digamos, todas las charlas y conocer a su familia, que ella conociera la mía, y bueno. Y bueno, Rita combina el corazón con la poética, con la mente. Digamos, hace un concierto re lindo con eso. Yo aprendí un montón de esa combinación. Más otra cosa que es la libertad. Así que son 4 cosas que para mí integran cualquier trabajo de reflexión sobre la sociedad, sobre la realidad y aportar algún granito de arena. Calculo que con esa combinación de las 4 cosas uno puede estar en paz con uno mismo, básicamente, ¿no? Bueno, el texto de Rita yo lo conocía de hace años y me acuerdo cuando lo leí en su momento, no paraba de reírme, obviamente, de un montón de cosas que decían las páginas web en Estados Unidos, que es un país muy diferente a la Argentina, tiene un campo socio-religioso muy diferente a la Argentina. El mundo se piensa desde otros lados y la cuestión del protestantismo, el fundamentalismo, la lectura literal de la Biblia, como si fuera una película de lo que fue el mundo, es realmente así, realmente así. Así que, bueno, eso es una primera cosa. Lo otro es una reflexión que no sé si lo llegaron a ver y se escribió algunas cositas motivado por la invitación de Rita y alguna charla que tuvimos por teléfono, que quizás complemente y dé una visión un poco más desde el mundo acuarentenado, confinado en el que estamos, y cómo podemos pensar esa situación existencial desde una visión, digamos, pongamos antropológica, pero también interdisciplinaria, ¿no? Que combina varios niveles de ciencias sociales, humanidades, incluso de la biología, ¿no? O sea, pero ¿de cuál biología? Ahí les digo. Yo estoy motivado en hablar sobre lo que titulé en el opúsculo de 6 páginas, 5 páginas y un renglón, que se llama Notas etnográficas sobre ser en red, proxémica y ontología. Suena muy petulante el título, ya medio que lo odio, pero bueno, algo tenía que poner. El subtítulo, en lenguaje más tranqui, sería
qué es lo que nos está pasando y cómo podemos pensar nuestras vidas como seres humanos, seres sociales, seres culturales. Ahí sí es más tranqui y es menos presuntuoso y eso, ¿no? Entonces, un poco la reflexión está motivada por dos pensadores muy heterodoxos, uno que viene de la biología, que es Jacob von Uexküll, que fue un biólogo heterodoxo que influyó muchísimo a filósofos como Husserl, Heidegger, después Merleau-Ponty, la física cuántica, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que desarrolló una noción digamos, del mundo circundante de los seres vivos, ¿no? O sea, cada especie construye mundos a partir de su dispositivo, o sea, tiene dispositivo de, como dicen los gringos, world making, construir, con capacidad de construir mundos, que ahora está tan de moda en la jerga, pero este hombre, digamos, principio del siglo XX ya lo pensó y así le fue, rebotaba como un pinball por las academias porque era demasiado heterodoxo, o sea, era muy libre y combinaba los 4 factores que mencioné al principio, ¿no? El corazón, la poética, la mente o lo intelectual y la libertad. Así que él acuñó un concepto del alemán, obviamente que estamos a veces prisioneros de esos términos que parecen que vienen de Marte y que tienen autoridad sobre nosotros, como Umwelt, ¿no? El mundo circundante. Pero para nosotros, que somos seres transorgánicos, es un ambiente que está construido social, históricamente, y obviamente hay un bagaje de la especie, no raza, especie. Somos especie humana, no raza humana. Eso Rita ya lo dijo en varios trabajos, pero en el sentido común y en los medios de comunicación se sigue hablando, raza humana, las razas extraterrestres, que yo trabajo las nuevas mitologías y siguen hablando de raza extraterrestre, ¿no? Bueno. La otra fuente de inspiración es Ursula Le Guin, una gran poeta, cuentista, novelista, una gran intelectual norteamericana, hija de Alfred Kroeber, que fue discípulo de Franz Boas, el fundador de la antropología norteamericana, que para los antropólogos es como el panteón, ¿no? Digamos, Di Stefano, Messi, Pelé, etc. O sea, están ahí en el panteón. Alfred Kroeber le contaba cuentos de sus trabajos de campo entre grupos indígenas de Estados Unidos a su pequeña Úrsula, y claro, le fue alimentando el imaginario a la pequeña Úrsula, que después, cuando no fue tan pequeña, generó universos maravillosos de mundos fantásticos, pongamos en la Tierra, poesías tremendas, alucinantes, que tiene una colección muy linda con Diana Velesi, que la gran poeta argentina, que Úrsula escribe en inglés poesías y Diana se las traduce al castellano y viceversa, ¿no? Que es, no me acuerdo el título del libro, pero es una maravilla de Dios que, digamos, en este mundo cuarentenado nos puede abrir un poco más los espacios, ¿no? Que están tan confinados. Ursula Le Guin escribió también novelas de ciencia ficción y cuentos que también son un ejercicio de la libertad y además modelos sociológicos alternativos, es decir, se va lejos al planeta invierno, a este planeta, al otro, y en realidad está hablando de otros planetas, pero también de la sociedad humana y de categorías de la sociología y la antropología, o sea, pero totalmente bárbaras, y es más, son mejores manuales etnográficos, esos trabajos que un manual etnográfico, aburrido, con categorías y todas las cosas esas que sufrimos cuando fuimos estudiantes, ¿no? Ella tiene un trabajito muy lindo, muy cortito, sobre, acá lo tengo, se llama La autora de las semillas de acacia, y otros fragmentos de la revista de la Asociación de Zoolingüística, que es un manifiesto totalmente especulativo sobre investigadores llamados zoolingüistas que quieren investigar el lenguaje de las especies vivientes, ya sea animales, como también vegetales, como también minerales, digamos, el mundo muy especulativo, y entonces hace como una autocrítica de lo que son los etnocentrismos humanos, los etnocentrismos humanos, no solo de la ciencia.
Y también, obviamente, de la ciencia, el conocimiento, el lenguaje y el arte, ¿no? O sea, somos tan antropocéntricos que, claro, necesitamos que nos desconstruyan un poco este antropocentrismo o etnocentrismo, si es más colectivo, si es de alguna sociedad en particular, ¿no? Y entonces un poco con estas dos lecturas, que las vengo teniendo hace años y a veces las aplico en mi propio trabajo antropológico, incluso el trabajo vial, de antropología vial, hablo de los trabajos de Úrsula, de otros trabajos sobre Terramar, hablo de Harry Potter y las dimensiones oscuras de la vida humana, que podría ser un diálogo con todo lo que trabaja Rita del psicoanálisis, ¿no? Pero, digamos, a mí me pega un poquito más desde la literatura, porque enseguida salto la metáfora, ¡plaf!, me sirve como una piedra en un arroyo cordobés para saltar a conceptualizar la realidad, ¿no? Como decía algún filósofo, una buena metáfora refresca el entendimiento, ¿no? O sea, las metáforas se pueden transformar en conceptos o los conceptos en metáforas. Es un ida y vuelta, y con esas 4 vías de creación, de visión crítica de la realidad, ahí podemos hacer un trabajo dialéctico sobre nuestra propia realidad. Entonces, yo pensaba, con esto que les cuento, a ver cómo pensamos nosotros el ser acuarentenado, el confinamiento y lo que nos está sucediendo en este momento. Todos somos cajitas para el otro, ¿no? Esas cajitas de Zoom, y al mismo tiempo la mayoría, digamos, de los que vivimos en ciudades, vivimos en cajitas habitacionales, que estamos reducidos, ¿no? Así comprimidos, salvo alguna fuga, ¿no? Postestructuralista por la panadería, la pizzería, algún bar oculto, alguna bicicleta que ande por ahí migrante, ¿no? Fugitiva, o ver a alguien a lo lejos, hola, hola, ¿no? Que es un poco la convocatoria de Rita, esto del cuerpo ausente, ¿no? El cuerpo presente, el cuerpo ausente, y cómo se siente ahora la idea está del cuerpo bidimensional de la pantalla, que es como nos estamos comunicando, y cómo pensar eso desde de una etnografía, digamos, muy básica, pero influida por la literatura, un poco la fenomenología, la hermenéutica, qué sé yo, la lingüística, pero, digamos, pudiendo decir todo esto en un lenguaje totalmente plano y llano, sin ningún tipo de jerga, ¿no? O por lo menos, si digo jerga, lo traduzco enseguida. Bueno, en realidad, Umwelt quiere decir, bueno, el mundo circundante que cada especie habita y construye con su dispositivo. O sea, nosotros como especie humana también nos construimos estos mundos sociales de los que habló también la fenomenología del mundo social, de Schutz y todos esos trabajos tan interesantes. Pero claro, era una jerga husserliana que es insoportable de leer, o sea, es insoportable de leer. Le faltaba la poética más del lenguaje cotidiano, ¿no? Pero conceptualmente o filosóficamente es muy, muy rica, ¿no? Muy rica. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la naturaleza social de nosotros como seres acuarentenados? ¿No? Se nos ha transformado el Umwelt, ¿no? O sea, el espacio más cotidiano, los metros cuadrados que tengan ustedes, ojalá tengan muchos metros cuadrados al aire libre, ojalá muchos tengan esta capacidad de mover el cuerpo así, sin chocarse, ¿no? Y también de sentir el viento en la cara, bastante, ¿no? Hay mucha gente que vive en el campo, zonas rurales o lugares que bueno, ya toda esta ola pasó, o por lo menos, bueno, disfruten, por favor, disfruten, porque solo cuando no tenés algo ahí te das cuenta de la importancia que lo tenía. Es decir, una especie de sociología, antropología, filosofía obligatoria, porque uno dice, pucha, qué buena la cervecita ahí en el bar Bélgica, en Pedro Goyena, a la vuelta de Filo, que fuimos ahí con Adrián Illescas de México, que lo estoy viendo, por eso les digo,
es algo mínimo, ¿no? O sea, aunque no lleguemos a fin de mes, esas 11 o 15 clases de cerveza, que es como el lenguaje de los esquimales del que hablaba Boas, vieron que tenía tantos sistemas para hablar de la nieve, los esquimales, y nosotros ahora tenemos el lenguaje de la cerveza. Pero bueno, ya llegará el momento y Adrián volverá a la Argentina, ¿no? Espero, y iremos de nuevo ahí a disfrutar esa sociabilidad. O sea, nos damos cuenta que somos seres sociales, somos seres intersubjetivos. O sea, como dicen unos psicólogos medio cognitivos, también heterodoxos, los seres humanos tenemos una intersubjetividad innata. O sea, necesitamos del otro para constituirnos como sujetos. O sea, eso la psicología ya lo ha recontraprobado, pero el nivel de esta charla es más sociológico, más cultural, más antropológico. O sea, como seres sociales, ya sociales, con todo eso incorporado, cómo se nos ha cortado la intersubjetividad con el cuerpo presente, ¿no? De la que hablaba Rita y que nos cuenta en las otras dos charlas, ¿no? Y también con Liliana, con Pepe, ¿no? Toda esa reflexión tan interesante y tan rica, ¿no? Se nos ha transformado el hábitat, el hábitus, los hábitos, las prácticas, ¿no? Y entonces, es verdad, necesitamos al otro para sobrevivir, pero como dijo Rita en la charla preliminar privada que nadie escuchó, o sea, 50 de ustedes escucharon porque estaban ahí ya conectados, y bueno, vivir con alguien estos 90 días, no sé, todo el día, se hace, ¿no? Se hace medio denso. Entonces, recuerdo el trabajo tan divino de Michael Jackson, un antropólogo, lamentablemente tiene ese nombre, un antropólogo de Nueva Zelanda, una maravilla de antropólogo que también usa los 4 sistemas, digamos, de los chakras para conectarse con la realidad. Una obra, creo que es 1996 o 1998, mínima etnográfica, antropología y el proyecto intersubjetivo, algo así, que él habla de los polos de la intersubjetividad, que van desde el amor, es uno, y la violencia el otro. Son todos polos que van incluyendo modos de relacionamiento, porque somos seres relacionales, obviamente, y esa idea del relacionamiento en las ciencias sociales ha tenido un gran, digamos, polo de desarrollo en la lingüística, obviamente con el concepto relacional del fonema, ¿no? De ahí podemos pensar la relacionalidad y todos los turnos que vinieron después del pensamiento parten muchos muy basados en el relacionamiento del sistema fonológico, ¿no? Que tiene sentido solo en un sistema. Nosotros ahora, obviamente, estamos vagando entre los polos del amor o falta de amor, del afecto, etcétera, etcétera, hasta la violencia, que obviamente el caso de la violencia más cotidiana, ya sea violencia ufa, nene, no hagas eso, o esto, lo demás allá, hasta la violencia de género, el feminicidio o femicidio, como se dice acá en la Argentina, se conjuga, digamos, la palabra, que también se exaspera estructuras que ya están preexistentes, obviamente, la desigualdad de género o la desigualdad social, la desigualdad estructural, que se ve en la cuestión de la conectividad, por un lado, y la cuestión de la dispersión o el hacinamiento habitacional y en relación con la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? En este confinamiento espacial existencial sufrimos, usando un poco una idea de Edward Hall, el antropólogo norteamericano que acuñó el término proxémica, que es el estudio antropológico, socioantropológico del espacio, el manejo espacial en las culturas humanas, de las distancias interpersonales, los espacios habitacionales, etc. O sea, la idea de que estamos sufriendo de una presión proxémica, o sea, esta presión que nos reduce los espacios habitacionales, los espacios existenciales, ¿no? Y por otro lado, exaspera la conectividad virtual, lo que, influido un poco por las ideas de Baudrillard, que era un filósofo muy heterodoxo, también francés, ¿no? Que en la década del 80
habló un montón del influjo, la influencia de la tecnología digital de comunicación en las relaciones sociales. Inventé un término que no tiene nada de original, pero bueno, la intersubjetividad telemática. Baudrillard hablaba del ser humano telemático, el hombre telemático o la mujer telemática, ¿no? Donde esta nueva forma de sociabilidad generan esta construcción de la subjetividad o la intersubjetividad, o podemos pensar también una transubjetividad telemática, producida por la tecnología. O sea, el teléfono también produjo eso, pero no en otra dimensión, porque es la dimensión solo del sonido, pero también cuando uno habla a veces se cuelga y dibuja, ¿vieron? A veces gente que, en mi caso, que soy cero para el arte pictórico, cuando hablaba por teléfono dibujaba cosas y después era una parte de mí como si estuviera en un culto umbanda que dibujó eso, ¿no? O sea, y yo estaba estaba como en un mundo hablando con la otra persona. Con esto tenemos la imagen que es muy fuerte, pero es bidimensional y es chata. Y uno no puede abrazar la imagen, sí, no la podés abrazar. Hay algo que no sucede, que Rita también lo comentó en las charlas preliminares y creo que es algo para pensar, ¿no? Desde muchos lugares. Entonces tenemos una presión proxémica, o sea, nuestro espacio está siendo reducido. Eso nos provoca cosas, ¿no? Malestares, los polos de la intersubjetividad que se van corriendo como un dial de la radio, y también el cuerpo que se agarrota, o sea, los músculos y todo eso, de golpe uno ya no sabe bien cómo moverse, o te duele la cintura, o te duele la cabeza, o no te bancás psíquicamente también, que es otra dimensión. No voy a hablar mucho de eso, pero también es una dimensión para pensar en otro ciclo de charlas de, che, a ver, ¿qué nos pasa en el marote, ¿no? En la cabeza? ¿Qué nos pasa? Las ansiedades, las frustraciones, todo eso que es, el ser humano es todo completo, ¿no? Complejo, como dice, como contaba Rita, que cuenta Judith Butler, ¿no? O sea, esa división cuerpo, psíquico, no, es todo, somos todos una unidad. Cada ontología social le pone una metafísica y le pone nombres, pero somos una unidad. Y nos cuesta porque si tenemos la mitología judeo-cristiana, nos percibimos con cuerpo y alma, ¿no? O sea, la sociedad genera categorías de conocimiento y nos percibimos desde esas categorías. O sea, la relación cognición-sociedad es clave, es una cuestión hiperdialéctica, pero puede modificarse, obviamente, ¿no? Puede modificarse. En esta intersubjetividad telemática estamos producidos, comunicados, estamos siendo en las pantallas, ¿no? Que pueden funcionar como sucursales móviles, trasladables de nuestra conciencia, pero también de nuestro cuerpo, nuestra alma, o los complejos, las sustancias anímicas que nuestra cosmología proponga, ¿no? En el caso de los COM, la gente TOBA, claro, la noción de persona es muy diferente a la nuestra. Entonces tienen varias componentes, mucho más que los nuestros. Mucho más que los nuestros. Entonces, el diálogo, digamos, teológico es un diálogo que uno habla por acá y el otro habla por allá, ¿no? Es así. Y es muy interesante las charlas. Y entonces, con mi pinta así de gringo, la gente pensaba que yo era un evangelista. Entonces me preguntaba, ¿vos sos evangelio o sos católico? Y yo pensaba, ¿qué miércoles me están preguntando? Claro, para ellos desde sus categorías sociológicas, de esa región que había tenido misión católica, misión protestante, obvio que la colección de, digamos, estereotipos sociales era esa. Y yo no sabía qué me estaba preguntando. Y yo, bueno, yo le preguntaba a mis colegas con los que había ido de trabajo de campo cuando era estudiante, y le decía, ¿qué les digo? No sé, ¿y vos qué estudiaste o cómo te criaron? Y bueno, medio católico, pero más o menos, medio sepulcro blanqueado, como me decían, poco católico, con la letra chiquita. Y bueno, soy católico, entonces, fumás y chupás, me dijeron.
Y yo, ¿qué me está diciendo este tipo? Pero bueno, ahí ven, sociedad, categorías, ¿no? Algo que ya había dicho Durkheim en el trabajo sobre las religiones, ¿no? O sea, hace muchos años que dijo eso, y nosotros lo estamos viendo ahora, en nuestra carne propia, ¿no? Por eso es como una autoetnografía esto, pero en realidad, obviamente, lo converso con mis hijos, mis amigos, mis afectos, y estamos todos medio acuarentenados, achicados en la cuestión proxémica, ¿no? Entonces, esta producción virtual de la realidad supone también necesariamente una infraestructura tecnológica, que es el aparato que media eso. Pero, digamos, ahora ustedes no están pensando en el Zoom de un SAM, no están pensando en la computadora, están pensando o están como recibiendo lo que yo estoy hablando, están viendo el objeto de otras personas, o están con sed, o están mirando el celular, o lo que sea. No están pensando en la mediación tecnológica. Pero ojo, eso está funcionando ahora. Y lo que pasa ahora es que se objetiva la desigualdad tecnológica y la desigualdad social de esta sociedad, o donde vive Adrián, que lo conozco, digo, Natalia, que vive en Montevideo, digamos, otras personas, Ale López, que vive en Moreno. Estoy todo escrachando gente que estoy viendo, pero bueno, y yo tuve que ponerme la conectividad de mi celular, porque donde yo vivo se cortó la comunicación en un momento, en el momento anterior, cuando no era la sesión oficial todavía, ¿no? Entonces, eso también nos está mostrando esta situación contemporánea de estas desigualdades que una teoría crítica, como puede ser la antropología, la sociología, o digamos, la crítica postcolonial, la crítica decolonial, etcétera, tiene que dar cuenta de eso, tenemos que ir pensando eso. Entonces ahora, esta ontología humana, así un poco especulando cómo se nos constituye en el mundo de la pandemia, y seguramente después bastante, quizás menos, ahora estamos obligados al Zoom. Entonces ahora estamos obligados a este flujo energético donde pasan como una especie de arcoíris global, lo neuronal, lo eléctrico y lo electrónico, ¿no? Que cuando algo falla de ese circuito, se cae la comunicación. Mejor que se corte la electricidad y lo electrónico y las neuronas que sigan funcionando, porque si se cortan nuestras neuronas, estamos en el horno, ¿no? O sea, estamos en problemas. Entonces, este ingreso desde la pandemia en cada uno de sus países, sus hogares, quizás ya ha sido en diferentes momentos, quizás estamos ya ingresados en una nueva existencialidad. O sea, la existencia nuestra ha cambiado mucho. Algo de lo bueno es que en algún punto se ha democratizado ciertos modos de comunicación, ciertos eventos comunicativos. En el caso de Argentina, el polo de Buenos Aires, digamos el AMBA, ¿no? El Buenos Aires y el conurbano como productores de las imágenes de nación, lo hegemónico de qué es lo que sucede, y también la universidad, el CONICET y todo eso. Bueno, ahora se pueden hacer encuentros de gente que vive en diferentes lugares y no hay que pagar el viaje y todo eso. O sea, eso es un lado, creo, bastante positivo. Igual eso no reemplaza el incorpore, ¿no? En esta nueva existencialidad también, ahora aparecieron en Facebook, vieron los avatares, vieron que es una versión de uno idealizada, racializada, con la escala del blanquito arriba, por supuesto, y más joven, la cuestión de la juventud. Y entonces yo pensaba, bueno, en estas terminales de pantalla, en esta intersubjetividad telemática, también circulan nuestros avatares, ¿no? Que es un poco lo que Rita contaba de su trabajo, de qué versiones nuestras circulan y son presentadas por nosotros o por otros en las redes, en este ser en la red. Es una presentación del ser de Goffmaniana, es una multiplicación dramática al estilo de Kesselman y de Tato Pavlovsky, que viene del arte, el psicodrama, ¿no? Lo tomo como una especie de
ayuda para pensar, no exactamente que sea eso, pero o sea, cada versión nuestra que aparece en las pantallas de los demás, ¿somos nosotros o es un ser más subjetivo que va circulando y es interpretado por las personas que están del otro lado? Y se van armando, ¿no? Yo presento mi avatar, es una versión mía, y los demás van viendo esas versiones mías homogenizadas y pasteurizadas, ¿no? Que es un poco lo que relata Rita con el lado oscuro de las personas que aparece en la red, ¿no? Entonces, a través de las pantallas, entonces van circulando estas sustancias nuevas o de lo nuevo real, que es lo visible, bidimensional, y a veces un avatar, una presentación muy editada nuestra. Y si es del lado oscuro de la fuerza, es una versión anónima en los chats, en seudónimos, en Facebook truchos, en Instagram con otro nombre, lo que sea, digamos. Entonces estamos en presencia, estamos viviendo a través de esta sociabilidad telemática, ¿no? Que produce un montón de mecanismos sociales viejos y nuevos mecanismos. Sin embargo, la falta del... otra cosa. En algunos momentos de esta intersubjetividad telemática se produce lo que yo llamo, adaptando el concepto de Víctor Turner de comunitas, de la comunitas de los rituales donde se produce como una noción de común unidad, donde uno comparte con los demás personas que transitan el mismo ritual, generalmente los rituales de iniciación, cuando uno está transitando ese ritual se produce la comunitas, esa común unidad. Yo acuñé en el año 95, hace muchos años, la noción de telecomunitas, o sea, una comunitas producida o teleproducida por estas mediaciones tecnológicas, en ese momento pensando en los teleevangelismos que producían comunidades morales del otro lado de la pantalla de la televisión, pero ahora tenemos las tablets, las computadoras, internet, los celulares, etc. Entonces hay como una posibilidad, no solo en los rituales religiosos, sino en los rituales sociales, esta noción, pensar nada más, como una ayuda para pensar, esta telecomunitas, bueno, el cumpleaños, ¿no? De mi hija, que estaba con su familia, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, y yo acá viendo el cumpleaños, ¿no? O sea, fue muy lindo, y después cuando terminó la pantalla, como quien termina una película, me quería matar, o sea, porque no tenía los postliminares, no tenía el olor de la torta, abrazar a la gente, el feliz cumpleaños, soplar, pero el soplo real, directo, no la imagen del soplo, ¿vieron? Y se ve claramente todos los rituales sociales, cumpleaños, bautismos, reuniones de amigos, tomamos, ¿no? Con Adrián tomamos no lo hicimos, pero digo, tomá tengo agua, perdón Adrián, no, antropólogo, sociólogo mexicano, tequila, o la otra que tiene el gusanito, ¿cómo se llama? Pulque. Eso, el pulque. Un buen pulque con amigos, ¿no? Es todo teleproducido, pero se produce una conexión, ¿no? Una telecomunitas, no sé si sirve mucho el concepto, pero por lo menos para pensar estas sociabilidades telemáticas, ¿no? Que estamos ahora viviendo con eso. Si no, vas a ver a tu abuelito y quién sabe, tal vez lo contagias, o lo ves de lejos, ¿no? Pero el abuelito necesita el abrazo del cuerpo, porque su hábitus supone el cuerpo en el contacto del saludo, ¿no? Las etiquetas del saludo corporal. Nosotros, bueno, más o menos zafamos con el contacto virtual, pero igual falta, hay algo mucho que falta. Entonces, esta falta de cuerpo denso en el espacio físico no tiene el riesgo ontológico del encuentro en persona, ¿no? Yo creo que eso es importante. No tiene el riesgo que es
y yo no sé qué va a pasar en el encuentro con el otro en persona, ¿no? En persona, ¿no? Es quizá el riesgo ontológico en la telecomunitas o la intersubjetividad en las redes, nuestro ser en la red, quizás haya otros riesgos, ¿no? Ojo, pero ahí creo que nos falta, ¿no? Estamos en una situación de falta, de ausencia, ¿no? Esta necesidad del encuentro con el cuerpo del otro, podemos llamarlo, usando también una noción de estudios de religión, es el deseo proxémico, ¿no? Usando también la idea de Edward Hall de la cuestión proxémica. El deseo proxémico es el deseo de la cercanía del cuerpo del otro, ya sea el almacenero, bueno, quizá ahí sí, bueno, pero otros no los tenemos clausurados. Y eso creo que es algo que nos falta y está bueno pensarlo, ese estar cerca del otro. Entonces ya termino, ¿no? Estas dimensiones multisensoriales de la carne en el mundo, tomando la idea de Merleau-Ponty, creo que es algo que estaría bueno pensarlo, reflexionar un poco más, ¿no? De cómo se modifica eso en esta situación contemporánea y cómo eventualmente mejorar quizás las políticas públicas con un lenguaje muy llano, no carne en el mundo, ni Merleau-Ponty, ni nada, sino, mirá, flaco, necesitamos un poco algo protegido, pero es algo para tener en cuenta, ¿no? Que quizás en la salud mental sea más el lenguaje en el cual se pueda decir esto en un término más articulado con una intervención pública. Entonces, esta necesidad del abrazo, del beso, de la mirada, de una presencia no telemática, creo que es algo que nos está faltando, y esa falta nos impulsa, nos motiva dialécticamente a pensar si se pudiera con estos 4 elementos del corazón, del lenguaje, de la mente y no me acuerdo el cuarto más, la libertad, pensar un poco más hacia dónde vamos como seres sociales que somos intersubjetivos. Así que bueno, esto es lo que quería contarles y gracias por escucharme desde sus cajitas y no dormirse, aunque si se durmieron lo disimularon muy bien, así que los felicito. Sí, a ver. Gracias, Pablo. Fue muy inspirador, me fueron surgiendo aquí. Por un momento estuve ausente porque mi Zoom se desconectó. Y se desconectó por sí mismo, o sea, yo continuaba teniendo buena conexión de internet, pero el Zoom se cayó. Ahí tuve que hacer toda una operación y volví. Y aún habiéndome perdido un pedacito, eh, eh, tengo algunos comentarios sueltos y estuve pensando justamente en el hecho de que esos comentarios son sueltos, así. Eh, eh, y después abrimos porque hay diversas preguntas por el público, ¿no? Eh, estuve pensando, lo voy a decir en el orden en que lo fui anotando mientras te escuchaba, ¿no? Eh, será que se super intelectualiza la vida de esta forma? Eh, o de esta forma, de esta telecomunitas, de esta comunidad, se vuelve hiper intelectualizada, o puede ser un viaje. Es posible que esta forma de comunicación sea también un viaje y una aventura suelta, imaginativa y sorprendente. Eh, lo que hablabas de las figuritas que nos van como
es otro tema, hiperesquematizando. Es tanta la información, tanta la cantidad de otros que entran en nuestro horizonte. Por ejemplo, en este momento acá tenemos 469 personas y después cuando entré por el YouTube hay como 200 más. En esa cantidad de información, cantidad de gente que entra en nuestra vida, pasa a ser indispensable una hiperesquematización de los otros. Cada uno de los otros tiene que ser, hay una clasificación de otros porque en realidad nuestro disco duro no es capaz de asimilar la cantidad de otredades en su radical individualidad y diferencia. No sería posible. Entonces pasan a ver esos iconos, ¿cómo se llaman estos muñequitos que decís con el que nos representamos? Avatares. Avatares. Necesitamos entonces de avatares para clasificar. Avatares. Hay una hiperclasificación de los otros porque la cantidad de presencias se hace imposible ya de procesar, se hace imposible de asimilar. La otra cosa que pensé es, cuando empezaste a hablar de Víctor Turner, de Comunitas, y cómo en esta Comunitas telemática, en esta distancia y proximidad al mismo tiempo, pero ¿dónde se coloca el deseo, no? ¿Qué deseamos? O sea, podemos tener a toda la gente, a todo el mundo aquí en una pseudo proximidad, en algún tipo de, no una pseudo, pero en algún tipo de proximidad, en comunicación. Pero entonces en esta hipercomunicación, ¿no? En esta comunicación ampliada que se permite por este camino, por esta tecnología, y que nos vimos obligados y obligadas a experimentar por la pandemia, y de repente nos damos cuenta que tenemos una hiperconectividad con los otros, ¿no? Y en esa hiperconectividad y todas esas opciones es como un juego de naipes donde los naipes son ilimitados, ¿no? O sea, no hay un número cerrado de los naipes con que se juega. ¿Dónde se coloca el deseo, ¿no? ¿Cómo el deseo se orienta? ¿Qué queremos? ¿De qué es a dónde se orienta la búsqueda de la satisfacción? Porque queda abierto totalmente, ¿no? No sé si ¿me entendés? ¿Se entiende? Sí. Hay una abertura muy grande del foco, ¿no? De hacia dónde voy, de lo que busco, de lo que voy a querer capturar. Se abrió tanto ¿cómo se llama esto? En la máquina de fotografía, se abrió tanto el objetivo que uno queda perdido en esa infinidad sin límite de posibilidades de comunicación, ¿no? Y luego, finalmente, ¿no? Que la bidimensionalización de la vida, que eso es un problema. La vida es oral, o sea, y es oral en el lenguaje. Tenemos que hacer un esfuerzo extremo por la gramaticalidad. No hay agramaticalidad porque lo que vamos a decir es verbal y visual, pero en lo visual es bidimensional, o sea, hay un achatamiento de la vida, ¿no? Una cantidad de otros sentidos que son el tacto, ¿no? La textura del otro, el olor y la vibración, o sea, que eso nunca lo hablamos, pero las personas diferentes, por lo menos en lo que a mí respecta, tienen vibraciones diferentes, vibran en frecuencias de onda diferentes, y eso uno quiera que no lo percibe. No, aunque no está considerado uno de los sentidos, pero de hecho claramente debe ser uno de los sentidos, la percepción de la frecuencia de onda de las personas con quien nos estamos comunicando. Entonces son hipotrofiados todos esos otros sentidos para magnificar la visualidad
y que no es una visualidad de los cuerpos exactamente, sino del bidimensional, del diseño bidimensional de esos cuerpos y también de lo puramente oral. Por lo tanto, se pierde la agramaticalidad. O sea, a mí me gustó mucho tu discurso porque vos hablaste suelto, suelto. Por momentos ni siquiera había un cuidado de la gramaticalidad entre los temas que ibas sacando de la manga, ¿no? Eh, eh, pero para la comunicación por este medio hay una exigencia de articulación, o sea, tenemos que ser articulados, que eso ya venía mucho en la academia, mucho, mucho esa imposición. Yo lo sentí mucho en mi vida y me adapté muchísimo a eso, ¿no? Ser articulado. Ahora quizás podemos tematizar la necesidad del ser humano de no ser articulado, de ser agramatical, como son los poetas. La poesía es agramatical. O sea, creo que, y por eso la poesía está en decadencia total, ¿no? No hay casi poetas, hay muy pocos. No hay casi edición de poesía. Creo que esto me hizo pensar mucho cómo, vinculando dos cosas, ¿dónde está el placer? ¿Qué deseo? Bueno, deseo yo personalmente agramaticalidad, quiere decir deseo poesía. Te contesto y un poco el punteo que hice y anoté algunas de las preguntas acá que vienen al chat. No creo que pueda contar todas, que son totalmente alucinantes todas, pero no, obvio, lo que vos decís de qué deseamos, obviamente, ya antes de la pandemia estábamos dirigidos en nuestros deseos, ¿no? Las máquinas tecnológicas, las máquinas del mercado, las máquinas de los estados, la máquina del poder económico, nos van formateando lo que deseamos, diciendo que con eso voy a ser feliz, con esto voy a hacer lo otro, con eso voy a hacer lo de más allá. Y a la vez la sociedad tiene sus clasificaciones sociales de lo que es pertinente, lo que es impertinente, y de acuerdo a las mitologías que habitamos, puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, puedo transgredir acá, no puedo transgredir allá. O sea, el deseo siempre está como bien domesticado, siempre están siempre hay un cerquito que está ahí disciplinándonos, ¿no? Un poco lo de Norbert Elias y el proceso civilizatorio, aunque no sepamos, yo antes de leer a Elías estaba disfrutando muy bien como en la casa de mis viejos o de mi abuela paterna, que hablaba en inglés, o sea, y tomar el té era un ritual y era hipergramaticalizado, ¿no? Los platitos con los cubiertos, con las tortas y todo, absolutamente, ¿no? O sea, y bueno, ahí las cosas cambiaron bastante, ¿no? Y ahora... No hay ritual. Claro, era como que ese ritual era un ritual identitario, obviamente de una colectividad inglesa en Buenos Aires, y me formateaba un poco el deber ser mío para el futuro, tener una novia inglesa de piel blanquita o pelirroja, que hablara en inglés, que fuera una escuela inglesa. No me lo dijeron, pero estaba implícito casi en el ritual de tomar el té y todas las conversaciones que había antes, durante y después, ¿no? Obviamente mi familia no es solamente de ese lado, sino del lado de mi madre, que es más de acá, por decirlo de alguna forma, y mi abuelo materno fue a la Escuela Normal de Paraná, la que creó Sarmiento, y fue de la primera generación de ahí. Entonces hay toda una idea de racionalidad, iluminismo, positivismo, una cosa más intelectual, una identidad más intelectual, no étnica, que venía por ese lado. Y ahí salí, y ahí devine. Entonces mi deseo se fue complejizando. Entonces, llevando más al presente qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, mucho de lo que queremos no podemos lograrlo. No lo podemos lograr. Ahora, digo, en el contexto acuarentenado, ¿no? Y realmente una gran frustración. Y por otro lado, hay
Yo creo en el devenir del ser humano, no creo creo en las propiedades emergentes de la materia, de la naturaleza, del mundo. O sea, que la cosa puede seguir cambiando. Es lo contrario a una postura conservadora, ay, siempre no, mirá lo que se está perdiendo. Bueno, quizás pensar en lo que se está ganando, y en la cuestión del deseo, bueno, tenemos el deseo en red, ponele, pero eso genera una transformación del hábitos. O sea, la gente más joven seguramente la pasa mejor que la gente más grande, porque su deseo está siendo moldeado y realizado de un modo que quizás para mí no se realiza, ¿no? O sea, qué sé yo. Y la idea de la bidimensionalidad de la vida, la idea de la bidimensionalidad de la vida, creo que es un fenómeno que le quita espesor a las relaciones humanas, y eso realmente es una falta, la falta del espesor. Si no, piensen ustedes, ¿qué es lo que les gustaría hacer lo primero cuando podamos salir sin tener que gestionar un permiso de circulación? Y es un contacto, ¿no? Un beso, hacer el amor, no sé, comer una torta, no sé, cualquier cosa, pero siempre tiene que ver con una tetradimensionalidad, no una bidimensionalidad. Y es verdad, se ha achatado la vida en muchos niveles energéticos, muchos niveles de realización del deseo, que por su misma naturaleza es indomesticable. Siempre quiero un poco más allá, ¿no? Sí, sí, sí. O el deseo del otro está más completo que el mío, ¿no? Veo al otro, al vecino, la vecina, veo la otra familia, la otra pareja, qué sé yo, que están más realizados que el mío. Y eso que dijiste, me encantó que lo dijeras, lo del olor, la vibración, la oralidad. El olor es clave. A ver, dígame, ¿qué olor hay en sus casas? Y el olor del vecino que hace una comida que es infinitamente más rica que mi palta con la galletita de arroz que estoy haciendo. Y mi vecina de abajo, yo vivo en un dúplex, siempre cocina una carne al horno sazonada con puré, y me quiero matar del olor. O sea, pero puedo ir a pedirle, pero no lo hago. Eso, digamos, ahora está de moda la antropología de los sentidos, los estudios de los sentidos, y bueno, es también rescatar eso en nuestra reflexión de algo que es parte de la vida de las especies vivientes en este planeta, el olor. Mi gato, su internet es el olor, su teléfono es el olor. Claro. Los gatos de ustedes también. Es clave, para nosotros no nos damos cuenta de la importancia del olor en eso de la agramaticalidad de la vida, que obviamente la academia te la redomestica, y la cuestión del discurso articulado, obviamente, porque si no perdés el tiempo y no tenés los signos gestuales que a veces articulan lo que el oral no lo muestra articulado, ¿no? En el discurso bidimensional del Zoom. Y la vibración, ahí me encantó porque todos los grupos con los que trabajamos de heterodoxias socioreligiosas, no católicas, y que son marginales respecto al campo religioso y la ontología del cristianismo, obviamente hablan con este lenguaje de la ciencia, de la vibración, pero que es llevado a lo mitológico, a lo simbólico, a lo luminoso, y es interesante esto de la vibración, que uno lo puede decir, che, mirá, como diría hasta Mateas, alejate de los que vibran feo, ¿no? Alejate de los que vibran tóxico, tienen una vibración tóxica, o que tienen lo que se llama en algunos gnosis, aura rancia, que se huele. Es un estado del ser, es una vibración baja, ¿no? La metáfora de alto-bajo, y que se huele. Alejate de las auras rancias, ¿no? Y lo de la vibración es
una parte muy animal nuestra. Y uno tiene mascotas y uno se da cuenta que ellos, tal vez no es la vibración, pero sienten algo y huyen de eso, ¿no? No siempre es el ruido. Para el gato el ruido, por el oído que tienen, es clave. El oído, la ontología del olor y de lo que escuchan es clave. Nosotros la tenemos totalmente minimizada. Y ahora se nos está como domesticando mucho más todavía por esta necesidad de comunicar en la cuestión telemática, ¿no? Y bueno, eso más o menos para comentar un poco lo que vos comentaste, Rita. Básicamente Ahora hay eso muchas sería. otras preguntas, otras diversas. Esta pandemia es tan rara. Yo tengo una amiga que tuvo el COVID en España y escribió un bello texto, a Ana Longoni, está publicado en Anfibia, sobre el no sentir sabor. Qué tremenda se vuelve la vida cuando no hay sabor. Bueno, ahora hay otras preguntas, ¿no? ¿Las ves, Pablo? ¿Podés ver las preguntas? Tengo algunas que anoté. Una pregunta sobre el tema de la modalidad bidimensional, así que eso ya con tu comentario y mi comentario a tu comentario, creo que ya lo hablamos. Hay una pregunta muy interesante que es, ¿y la gente que no está en la red, cómo la pasa? Y mal. Son nuevos, subalternos, los nuevos pobres, no los pobres de un cuento de Bradbury o de Ballard, o de algún cuento digamos, de Asimov, ¿no? Los neopobres que no tienen conectividad, están fuera del sistema, fuera del circuito. Es un nuevo problema, o sea, es un problema que si bien ya existía, ahora está exacerbado, me parece. Y que tenemos que dar cuenta de eso, nosotros, ¿no? En nuestros trabajos, los que tengan militancia política o interés académico, en la intervención, en la articulación, en la transferencia. Creo que es importante poner el tema en el tapete, ¿no? En el candelero. Los rituales de gente fallecida, y claro, que no se pueden hacer ahora o con un mínimo de personas, y eso interrumpe un ritual donde la presencia del cuerpo muerto es clave para que fluya las energías psíquicas y energías sociales para poder hacer el duelo y el luto. O sea, eso también es importante que se incorpore en las discusiones actuales en este país para permitir que haya funerales con un mínimo, supongamos 10. No, el número, no sé, no lo puedo poner yo, pero tiene que haber un número de otros significantes para poder procesar ese duelo, porque eso va a generar estrés postraumático muy severos, muy severos. Tristeza, melancolía, nostalgia, ganas de hacer nada, y que si uno tiene mente neoliberal diría, bueno, las fuerzas productivas van a mermar mucho porque va a haber gente que no va a tener fuerza ni para trabajar, aunque pueda ir a trabajar de nuevo con su cuerpo presente. Hay algunas reflexiones interesantes, salieron en revista Anfibia, en internet se ven muchas reflexiones interesantísimas sobre esto, que es algo clave. Y el ser en la red nos ha minimizado, y un poco nos ha minimizado porque nos ha cambiado los hábitos de vida a los que estábamos acostumbrados, y seguramente la gente más joven tiene más plasticidad para, digamos, minimizarse menos que la gente más grande, que está habituada a sociabilidades tete a tete, con intercorporalidad presente, y no esta intersubjetividad telemática, ¿no? Más o menos esas son las preguntas que pude ver. Hay una sobre el espacio. Hay una pregunta que dice así:
¿Cuál es el papel del espacio o la construcción de la espacialidad en esta condición de pandemia? O sea, cuando estamos en cuerpo presente, construimos un lugar, hay una idea de lugar, o el espacio forma parte de la intersubjetividad. Y ahora, así conectados por pantallas, siempre es un mismo escenario, ajeno al del otro, y siempre el mismo, ¿o no? ¿Cómo podemos pensar el espacio de los acuarentenados? Mira, una buena forma de pensarlo es pensar que somos una especie animal. Somos una especie animal y cuando uno ve los animales en un zoológico o animales enjaulados, uno dice, pobre gente, ¿no? Pobres animales, pobres seres que viven enjaulados. O sea, ellos están mucho peor que nosotros. Pero como especie humana que además tiene una Umwelt, un ambiente transorgánico, o sea que está construido simbólicamente, obviamente materialmente, pero previamente hay sistemas simbólicos que generan un imaginario de una casa, un plano, una estética, una arquitectura. Entonces tenemos toda esa espacialidad, como dice Edward Soja, el geógrafo, ¿no? Una espacialidad existencial modificada y muchos de nosotros reducida. Entonces eso genera un estrés que también sería muy interesante que esté presente en las discusiones políticas públicas, porque eso es tan material como otras materialidades y problemas que, de los que se ha hablado mucho más que de estos. O sea, es algo esencial como especie tener un espacio donde llevar la vida, nuestra vida social, y un espacio, digamos, no digo metros cuadrados mínimos, pero necesitamos expandirnos espacial y socialmente. Por eso esto de distancia social en realidad no es distancia física. Conceptualmente es un equívoco. En lo que estamos es un distanciamiento físico. No estamos en un distanciamiento social. El distanciamiento social sería distanciarnos de nuestra red, y no, nosotros seguimos con esa red, pero esa red está en problemas, me parece. Está sufriendo achicamientos, cercenamiento de códigos, de posibilidades simbólicas de comunicación, y eso genera de sufrimiento. Y yo creo que ahí está la cuestión del deseo, hay una insatisfacción permanente. Por lo menos yo lo siento así. Sí, ¿qué te da? Te morfás la vida, te comes todo. O sea, una forma de compensar lo que no tenés en otros niveles es, bueno, comés más, fumás más, tomás mate, más café, y después te enfermás de cosas que no tienen que ver con el COVID-19, sino con, para algunos, una única forma de, digamos, de expresar o satisfacer el deseo, que es con la comida. Es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, pero a veces en el deseo sexual, en la saturación de la intersubjetividad corporal, también baja. O sea, no te bancás más al que tenés al lado, porque se ha cambiado como el contrato existencial de vida, que implica ir, ¿entendés? Ir y volver, salir, entrar, ¿no? Estar separados. Ahora estás medio como uno arriba de otro, me han contado. Yo no tengo ese problema de saturación humana, y el gatito se me sube más upa, ¿no? Pero igual me lo banco, puedo decir. Pero eso puede llegar a generar también violencias domésticas, que nos hemos enterado de esos problemas también. Sí, mucho. Bueno, otro tema que me olvidé de comentar, pero que se me ha hecho presente en estos días, es el de lo público y lo casa adentro y casa... En fin, la mejor manera que he encontrado de hablar de esto es casa adentro y casa afuera, ¿no? Porque
parecería que el espacio de lo público se infiltró en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa adentro, ¿no? Hay dos maneras de leerlo. Lo he conversado con algunas amigas y una me ha dicho, pero mira lo que está pasando, estamos teniendo el espacio de la casa colonizado, infiltrado por el espacio público, ¿no? Lo público está entrando por la virtualidad, por todas las rendijas, o sea, no hay cómo cerrar la puerta porque, ni la ventana, porque la virtualidad es la ventana y la puerta ahora. Y al ser la virtualidad, la puerta y la ventana, lo de afuera, el casa afuera, entra. Casi es muy difícil evitarlo. O podemos verlo al contrario, porque yo estoy sintiendo que las personas se están presentando al público, a los otros, de una forma más cómoda, o sea, sin las ropas, sin el cuidado en la presentación del yo, que son imperativos cuando uno sale a la calle y va a una reunión. Son reuniones públicas en las cuales uno está dentro de casa, o sea, con la ropa de casa, alguna pequeña modificación. En chancletas, por ejemplo. Si yo estoy en chancletas, nadie se da cuenta, ¿no? Si yo estoy con el pantalón puesto, no, nadie se da cuenta. O sea, acá hay una presentación al público, más o menos, pero aquí para abajo nadie sabe. Entonces, eso también es ¿qué es lo que pasa más? Lo público que te invade y toda tu vida se vuelve pública, o hay una domesticación de lo público a través de esa entrada de uno de esta forma más tranquila, más a la San Fasón, como vos con tu gato, ¿no? Yo con lo que está atrás de la parte de atrás de mi computador, ¿no? Es una pregunta también, ¿no? ¿Qué gana? ¿Qué es lo así como sobre la pandemia todo el mundo está preguntando quién va a ganar, ¿no? ¿Quién va a ganar el mundo? ¿Quién se va a apropiar del mundo y de los discursos cuando esto termine? De la misma manera, en este forcejeo entre lo de casa afuera y casa adentro, entre mi ser público y mi ser íntimo, mi ser doméstico, ¿quién va a ganar? Yo tengo una pregunta, no sé si lo podemos responder, pero para mí es una de las grandes preguntas. Yo creo que vamos a poder domesticarlo. Creo, pero no puede dejar ser más que una creencia y una apuesta, que cuando salgamos a la calle vamos a salir en camisón. O sea, vamos a salir más. Y eso, si eso sucede, va a ser revolucionario, o sea, con ropa vieja. Va a haber toda una nueva relación con la ropa y quizás con el consumo. Estoy pensando en eso. No sé qué les parecerá aquí a las personas que nos... Hay como hay una tensión entre una forma y la otra, ¿no? O sea, domesticar lo público o que te domestican lo privado. Porque ahora ya hay imágenes de nuestras casas, ¿no? Acá yo estoy en el escritorio, y así como hablo acá, hablo en la facultad. O sea, yo lo que trato es que no me domestique lo público. Digamos, de no cambiar la presentación, digamos, el fantasma oficial que tengo de presentación del self, que sea el mismo. Porque si no, yo me siento mal acá adentro, ¿no? Porque es como soy un avatar obligado, ¿no? Obviamente, si hablara con autoridades o que te piden algo, bueno, sería un poquito más formal, pero trataría de resistir esa domesticación. Pero lo público está sufriendo también en esta situación una pérdida de
grandilocuencia, me parece. Me parece. Sí, bueno, yo creo que eso es un progreso, para llamarle así. Creo que eso, si eso sucede, que vamos a domesticar lo público, y he hablado sobre ese tema otras veces de esa forma, si conseguimos domesticar lo público, habrá un camino. Yo creo que por ahí eh, existe un camino. Igual pensando en lo de la ropa, más allá del chiste, la ropa es un lenguaje y tiene que ver con la construcción de la identidad personal, pero también de una identidad social. No sé exactamente si la gente va a salir en pijama, quizás metafóricamente sí, va a ser ahí sí como un acto de rebeldía o de resistencia, pero las formas, las etiquetas, lleva tiempo cambiar las etiquetas, lleva tiempo social, ¿no? Porque la etiqueta tiene una valoración, es una moneda, ¿no? Es un lenguaje de, de comunicación, de, bueno, esto quiere decir esto, ¿no? Pero se nos están trastocando formas de nuestro Umwelt, se nos está trastocando mucho y esto va para largo, como vienen los números y eso viene para largo, así que hay transformaciones. No sé en otros países si está pasando eso también, que tiene la curva medio complicada como nosotros, si la gente está como reflexionando eso porque se le están objetivando cosas que ya no pueden hacer y que son necesarias, o te obligan a hacer otras que antes no se hacían, ¿no? Como bajar un permiso para circular, ¿no? Es muy fuerte, así culturalmente, antropológicamente, tener un permiso para andar por la calle donde tenés que justificarte por qué estás circulando, ¿no? Claro. Es fuerte, ¿no? O sea, Es es fuerte, fuerte. pero Como hecho existencial, o ¿qué va a sea... quedar, no? Así como, por ejemplo, una cosa que observo, creo que debe ser general, que uno de las experiencias de su vida, en realidad es prácticamente imposible saber qué es lo que va a recordar. Yo a veces me sorprendo con la cantidad de olvidos y con lo que para siempre recuerdo, que parece una cosa nimia. Yo recuerdo cosas a lo largo de toda mi vida que jamás imaginé que serían las cosas que iba a recordar. No se puede saber en el momento lo que te impacta de una forma que siempre ese recuerdo estará en algún lugar, más o menos presente. Es muy curioso. Y bueno, de la pandemia creo que puede pasar eso, o sea que no podemos en este momento entender dónde está el impacto que nos causó y qué es lo que de esta experiencia va a permanecer y va a ser transformador. Yo creo que no es posible saberlo ahora. No sé qué pensás vos. No, esto es un devenir y, digamos, la realidad social se está transformando y va a haber cosas emergentes que no sabemos, no las podemos prever. Exacto, Es exacto. eso, sí. Bueno, entonces, qué lindo, fue una charla, una aventura, ¿no? Eso es tenemos que recuperar el valor de lo que es una aventura, ¿no? Un un viaje Claro, sin destino preciso. un viaje Saber que lo que no tiene agramatical. agramatical y sin destino preciso. Sí. Reaprender eso es muy, muy importante. Mm. Te agradezco mucho, Pablo, así como a todas las personas presentes aquí y Gracias. bueno, pensaremos en nuevos encuentros. ¿Sí? Un Dale, beso. gracias. Chao, Gracias a chao. todos y todas Chao, por estar gracias a ahí todos los en presentes. sus Un beso cajitas. grande. Chao. Saudades. 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 Chao. Chao, chao.